México lo amaba, su voz llenaba radios, cines y corazones. Pedro Infante no era solo un cantante, era un símbolo. El hombre que hacía reír, llorar y soñar a millones. Pero detrás de esa sonrisa inolvidable, existía otra historia, una marcada por sacrificios, amores complicados, y una peligrosa obsesión. Porque Pedro ya había escapado de la muerte antes, más de una vez, y aún así, siguió desafiándola. Hasta el día en que México despertó con una noticia imposible de creer. Esta es la verdadera historia de Pedro Infante. Antes de convertirse en el ídolo de México, Pedro Infante fue simplemente un niño con sueños enormes. Nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Pero su infancia estuvo lejos del glamour que algún día conocería. Como muchas familias mexicanas de la época, la suya enfrentaba dificultades económicas. Poco después, su familia se trasladó a Guamúchil, donde Pedro crecería entre trabajo, sacrificio y esperanza. Nadie imaginaba que aquel niño humilde cambiaría la historia de la música mexicana para siempre. Pero incluso entonces, había algo dentro de él, una pasión imposible de ignorar: la música. Pero los sueños no pagan cuentas. Antes de la fama, Pedro conoció el rechazo. Trabajó en distintos oficios para ayudar a su familia mientras seguía aferrado a una idea que parecía imposible: la música. Como miles de soñadores, tuvo que empezar desde abajo, cantando donde podía, tocando donde lo dejaran, esperando una oportunidad que no llegaba. Pero Pedro tenía algo que no se puede enseñar: carisma, presencia y una voz imposible de ignorar. Poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Todo cambió. La voz que antes luchaba por ser escuchada, ahora comenzaba a conquistar México. Pedro no solo cantaba, conectaba. Había algo en su sonrisa, en su carisma, en esa manera única de hacer sentir que le cantaba directamente al corazón del pueblo. Y entonces llegó el cine. Película tras película, canción tras canción, Pedro Infante dejó de ser un artista prometedor. Se convirtió en fenómeno. México no podía tener suficiente de él. Las multitudes crecían, su imagen estaba en todas partes. Pedro Infante ya no era solo un cantante, era el ídolo de México. Pero detrás del ídolo, existía un hombre, porque la fama puede convertirte en leyenda ante el público, mientras en privado todo se vuelve más complicado. Pedro vivió romances intensos, relaciones difíciles, y el peso de una vida que ya no le pertenecía solo a él. Para millones, era perfecto, pero como todo ser humano, tenía contradicciones. La fama exige sonrisas, incluso cuando el corazón está cansado. Y mientras México seguía adorándolo, Pedro cargaba presiones que pocos podían imaginar, porque a veces, los ídolos también se sienten solos. Pero había otra pasión en la vida de Pedro, una que le daba libertad, pero también peligro: volar. Pedro amaba los aviones. El cielo le ofrecía algo que la fama jamás pudo darle: paz. Pero también le había dado advertencias, porque esta no sería la primera vez que Pedro desafiaba a la muerte. Ya había sobrevivido a accidentes, ya había sentido el peligro de cerca. Muchos le advirtieron, muchos le dijeron que dejara de volar. Pero Pedro siguió. Hasta aquella mañana de abril de 1957, cuando el destino finalmente lo alcanzó. La noticia paralizó a México. La muerte de Pedro Infante no fue solo la pérdida de un artista, fue la pérdida de un símbolo nacional. Miles salieron a las calles. Familias enteras lloraron como si hubieran perdido a alguien de su propia casa. Porque para muchos, así era. Pedro no pertenecía a Hollywood, no pertenecía a una élite. Pedro pertenecía al pueblo. Y aunque su voz se apagó aquella mañana, sus canciones jamás lo hicieron. Décadas después, su nombre sigue vivo. Sus películas siguen emocionando, sus canciones siguen cantándose. Porque algunas leyendas no mueren, solo aprenden a vivir para siempre en la memoria de su gente. Pedro Infante no solo fue un hombre, fue una época, fue un sentimiento, fue México.